Buenos días a todo el alumnado de segundo de bachillerato. Como hemos hecho en el tema anterior, en los anteriores, tanto el del espacio rural como de pesca, vamos a hacer una grabación de este PowerPoint que, quitando la diapositiva presente, el resto corresponde al profesor, como indican las diapositivas, Isaac Buzo Sánchez, compañero nuestro de secundaria y amigo, trabajando en el Instituto San Roque de Badajoz. Entonces vamos a usar un material de buena calidad, creo que es clarísimo, prácticamente no nos vamos a salir de las diapositivas en ningún momento, y lo que vamos a hacer es ligeros comentarios un poquito complementarios a lo que indican las mismas diapositivas, pero repito, muy ajustado a ellas. Bueno, este tema de industria, con él empezamos el sector secundario y realmente lo finalizamos porque los dos temas que quedan, de turismo y de transporte, corresponden al terciario, como serían los temas 11 y 12. Entonces, con este tema, digamos, terminamos la geografía humana de este año, y es un tema de los que, bueno, consideramos que son fuertes dentro del temario. Mantiene el número, en fin, mantiene la entidad con el temario anterior. Antiguamente era el tema 15 y ahora el tema 10. Y bueno, poco más. Decir que es un tema que debemos de manejar bien, conceptos básicos, etcétera, etcétera, que nos permitan afrontar la selectividad seguramente con altas posibilidades de que toque algo de este tema. Bueno, como estáis viendo en la diapositiva, arranca con el proceso de industrialización. Cuando hablemos de este concepto, estamos hablando de la historia, ¿no? De una visión diacrónica desde la antigüedad, lo cual tenéis en los dos temas que vais a usar de una manera bastante clara, desde sobre todo el siglo XIX o finales del siglo XVIII-XIX, cuando comienza la Revolución Industrial Europea. En España llega tardíamente, como hemos apuntado en algún momento, y como lentamente, entrando ya en el siglo XX, aparte de los focos de País Vasco, Madrid y Cataluña, comienza un lento despegue durante la dictadura de Primo de Rivera, la posguerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, y luego un lento crecimiento en los años de la República hasta la Guerra Civil, los años, digamos, de posguerra, que digamos, España tuvo que vivir un momento de autarquía, ¿no? Y el régimen franquista pues tuvo que adoptar medidas, como fue la creación, como comentaremos más adelante, del Instituto Nacional de Industria en el año 41. Y luego ya, sobre todo en los años 60, cuando España se abre al exterior, comienzan las exportaciones y las importaciones de una manera más, digamos, capitalista. Es cuando se desarrolla a mucha distancia de países industriales como Inglaterra, Alemania o Francia, pero cuando comienza a tomar impulso el sector industrial español. Los años 70 y 80, con la crisis del petróleo, pues fueron malos, especialmente los 80, con la entrada en la Unión Europea. Los gobiernos de Felipe González tuvieron que tomar medidas de reestructuración, y el sector industrial vivió una crisis bastante profunda, y poco a poco, pues digamos, se ha modernizado con sectores, digamos, menos tradicionales que los habituales, ¿no? La siderometalurgia, el textil o los astilleros, y poco a poco capital extranjero ha pensado en España, ha invertido en España por motivos que luego comentaremos, en una industria puntera, ¿no? En una industria más tecnológica y de alta capacidad productiva y de alta cualificación. Bueno, territorialmente, el segundo punto, estaríamos hablando de Madrid, Barcelona y País Vasco como epicentros, ¿no? Industriales españoles. El declive de algunos espacios tradicionales, estamos pensando fundamentalmente en Asturias, ¿no? En Asturias y el País Vasco, aunque luego el País Vasco, como veréis en vuestro tema, ha tomado impulso, ¿no? Ha tomado aire y se ha reconvertido a partir del sector terciario, ¿no? El tema bancario y artístico, etcétera, con el Guggenheim, etcétera, y se ha revitalizado el entorno del triángulo del País Vasco, especialmente Bilbao, ¿no? La Ría del Nervión. Luego algunos espacios industriales que están en expansión, pensemos en el arco mediterráneo, la zona valenciana, levantina, murciana, aparte de otras, ¿no? La Y española, el Valle del Ebro, como hemos explicado en otras ocasiones, y espacios que están atrasados, pensemos en la Vía de la Plata, ¿no? Es decir, la parte de Extremadura,
Castilla-León básicamente entera, salvo algunas excepciones en Valladolid, y en fin, Castilla-La Mancha en general y buenos sectores de Andalucía también estarían fuera de esas regiones industriales españolas. Los factores de localización que tenéis, pues bueno, rápidamente haremos un repaso a las materias primas de origen animal y orgánico, o sea, perdón, mineral y orgánico, ¿no? Cuando hablamos de orgánico estamos hablando de animales o vegetales, ¿no? Pensemos en algodón o carne de vacuno, por decir alguno. Y luego las fuentes de energía, que básicamente esto hay que por lo menos controlarlo un poquito, porque digamos que también la energía, aunque a veces la minería, como dijimos, se metería en el sector primario, habría que entenderla como parte fundamental, como un factor de la actividad industrial. Ahí veis que hay una clasificación muy fácil, ¿no? De renovables y no renovables. El problema lo tenemos en las no renovables, lógicamente en España, por la dependencia que tenemos del exterior, ¿no? El carbón, el gas, el petróleo o el uranio y las renovables que poco a poco se han ido desarrollando cada vez más. Algunas de ellas que menciona ahí prácticamente es inusual en el caso español, como estamos pensando en la maremotriz o la geotérmica, que sí se dan en países europeos como Islandia u Holanda, pero bueno, la hidráulica sí, el agua, ¿no? El viento, el sol, escasamente aprovechado en España para el potencial energético que tenemos, y la biomasa, ¿no? El consumo de materia prima, de bosques, de la silvicultura, etcétera, que ya explicamos en el tema anterior. Y luego los sectores industriales, se pueden clasificar de varias maneras. En nuestro caso vamos a atender a dos. Por una parte, industrias de base de bienes de equipo y de uso y consumo. Las de base se llaman también pesadas, que sería el comienzo de la transformación de las materias primas. Estamos pensando en el hierro, ¿no? En la siderometalurgia, en el acero, etcétera, etcétera, o las petroquímicas. De bienes de equipo sirven para equipar otras industrias, ¿no? Pensemos en una cortadora o lijadora para una carpintería, la industria que fabrique esa maquinaria, estaríamos hablando de equipar bienes de equipo. Y las de uso y consumo, que son la mayoría, ¿no? Digamos, se llaman también ligeras, son las que terminan un producto que nos sirve para usarlo o consumirlo. Pensemos desde un coche hasta un ordenador cualquiera, la industria agroalimentaria, etcétera, etcétera. Otras clasificaciones que tocaremos, que tienen que ver con la anterior, estaríamos hablando de tradicionales, de otros sectores industriales, que luego comentaremos, la química, etcétera, y las industrias punta de las que hablamos al principio, esa vanguardia tecnológica, etcétera, etcétera, que es por donde la industria, digamos, hoy camina, ¿no? Aquella que permite dar mayores beneficios, que es más fácil de situar en el espacio porque no es esa industria pesada, ¿no? Tradicional que necesita de mucha extensión y de muchas materias primas y enormes recursos humanos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, avanzamos en esta introducción un poco larga, ya nos permite dibujar cómo va a ser este tema y este PowerPoint. Bueno, esta diapositiva nada más es de avanzar. Ahí estáis viendo pues lo que llamaríamos la industria pesada, ¿no? Paisajes típicos en el caso español del norte, ¿no? Además por el paisaje que veis al fondo de los cerros, ¿no? Verdes y tal. Estamos hablando de la industria cementera, siderometalúrgica típica del País Vasco, Cantabria y Asturias. Bueno, sin salirnos de la diapositiva, la industria, como veis, es la actividad económica que se encarga de transformar, ese es el verbo fundamental, productos que extraemos de la naturaleza, materias primas, en productos elaborados o semielaborados. Cuando decimos semielaborados es que necesitan de otros procesos, de otros montajes para terminar en el producto que se esté buscando, ¿no? Hay unos factores, como veis ahí, de producción, que viéndolo rápidamente, pues lo vamos a repasar, desde materias primas, la energía, la tecnología, la mano de obra, por supuesto, más o menos cualificada, pero lógicamente con un grado de cualificación, porque estamos hablando de procesos de transformación, un capital, ¿no? Un soporte económico potente y luego una organización empresarial, los organigramas, como esté distribuido en distintas factorías, esa empresa, etcétera, etcétera. Los productos, como viene ahí y hemos comentado, pueden ser elaborados, semi-elaborados y, por supuesto, toda industria es contaminante en mayor o menor medida. Lógicamente, las industrias pesadas contaminarán mucho más que las ligeras y los residuos pues, pueden ser, como veis, de todo tipo, ¿no? Sólidos, líquidos o gaseosos. Bueno,
los factores productivos, los que entran en el proceso de transformación, en el proceso industrial, de una manera, como veis, muy básica, serían las materias primas, que las hemos comentado antes, los recursos que son transformados por la industria, pueden ser, como hemos dicho antes, de orgánicos o minerales, etcétera, etcétera, la energía, que es la fuerza que impulsa esa maquinaria, ¿no? para producir el proceso, la tecnología, que es la propia maquinaria, la que ha producido otras industrias de bienes de equipo para equipar esa industria, ¿no? Y para transformar la materia prima, la mano de obra, desde la que dirige, es decir, desde un trabajo más intelectual a un trabajo más manual, ¿no? De más ruido, de más grasa, de más estar al frente, ¿no? de la cadena de montaje o de la fundición o lo que sea. El capital, que es la inversión económica necesaria para el inicio y la continuidad de la actividad productiva. Estamos hablando, lógicamente, de capitales voluminosos, como podéis comprender, o la organización empresarial, que es lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, el organigrama de cómo está montada, los cargos directivos, etcétera, etcétera, hasta terminar con los últimos peones. Nada, brevemente, sin salirnos, repasando muy rápido. El producto final puede ser, como veis, elaborado, si está dispuesto para ser consumido directamente, o semi-elaborado, es decir, que necesita un segundo proceso de transformación o montaje, como dijimos al comienzo. Los residuos pueden ser de todo tipo, lógicamente. Normalmente siempre es famoso pues, la chimenea de la fábrica, ¿no? Los residuos gaseosos es con lo que relacionamos. Pero, lógicamente, hay que tener en cuenta toda la cantidad de vertidos líquido, ¿no? Que echa una fábrica a un río, en fin, a sus depuradoras, lógicamente. Esto cada vez, hace años, no tenía prácticamente ningún tipo de regulación ambiental y en los últimos años, lógicamente, las medidas, ¿no? de orden ecológico, pues, han ido aumentando porque lo que es lógico es que una empresa no tire directamente residuos al medio ambiente con lo que eso conlleva, ¿no? Muerte de peces o de, en fin, calentamiento de la agua o etcétera, etcétera. Bueno, de sólidos no hay casi ni que decir. Bueno, esta diapositiva, como veis, ahonda un poquito ya en lo que hemos comentado antes, ¿no? Según el proceso, desde que la materia prima sale de la naturaleza hasta que comienza ese proceso, digamos que el orden sería arrancar por la industria de base, ¿no? Ese sería el orden del proceso productivo. Ahí lo que se hace es una primera transformación, lógicamente, todo lo que sale de la industria de base, sea refinos petrolíferos, o sea acero, eso en realidad como tal no sirve para nada. Podemos decir que no es un producto de usar o consumir. Eso tiene que ir a una industria de bienes de equipo, ¿no? De equipo, lo que busca es que esos productos semi-elaborados se transformen en lo que sea, ¿no? En una viga o en un tornillo, es decir, recursos que luego vayan a servir para terminar un bien determinado, llámese coche o llámese vivienda, etcétera, etcétera. La industria de bienes de consumo, lógicamente, son los que llegan a nosotros, es decir, todo absolutamente aquello que nos... Bueno, es un poco reiterativo lo que estamos viendo, la mera lectura, la industria de base inician el proceso productivo, transforman la materia prima en productos semi-elaborados que utilizan otras industrias. El ejemplo que pone aquí Isaac es la siderurgia, que transforma el mineral en acero de hierro, que luego será utilizado por quien sea, ¿no? Por otras industrias para ir poco a poco trabajando y afinando, haciendo hilo, haciendo plancha o lo que sea para otra industria de equipo. La de equipo se dedica a equipar, ¿no? Transforma los productos que vienen semi-elaborados de la industria de base o pesada en esa maquinaria, ¿no? O en equipos electrónicos que permitan luego continuar el proceso productivo. Y la de uso y consumo, pues textiles, productos farmacéuticos, electrodomésticos, en fin. Bueno, esta clasificación que hemos estado usando antes, que la hemos mezclado con la anterior, en base al orden del proceso productivo, el criterio que utilizamos sería el del tonelaje, ¿no? El peso de las materias. ¿A qué llamamos pesada? Pues la que trabaja con grandes cantidades de materia prima, ¿no? Que está relacionada con las de base. ¿A qué llamamos semiligera? Pues aquellas que trabajan con un menor peso, normalmente productos ya semi-elaborados, ¿no? Parte de esa materia prima que ha sido transformada y que ha salido de esa siderometalurgia o de esas grandes petroquímicas. La industria ligera, pues lógicamente se llama ligera porque es mucho más reducido todo. Es decir,
ni tanto peso, normalmente ni tanta contaminación, es más fácil, ¿no?, la localización en un lugar u otro, etcétera, etcétera. Es decir, permiten, digamos, un movimiento y una fusión unas con otras o un traslado en el territorio mucho más fácil que una pesada o una semi. Bueno, según estos conceptos los vais a ver en el tema, ¿no? Aquí meteríamos un criterio de desarrollo, ¿no? Es decir, el grado de desarrollo que tiene la industria. Yéndonos, digamos, lo vamos a invertir, ¿cuáles serían las industrias maduras? Pues son aquellas, como dice, que han llegado a su máximo desarrollo, se han estancado en su producción y el uso de la tecnología que hacen es anticuada, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues normalmente de las pesadas, astilleros, metalúrgicas, como estáis viendo. Es decir, son las que tienen una tradición y aunque se han ido modernizando, lógicamente, digamos, tienen su madurez, su proceso productivo de transformación ha llegado, digamos, casi al límite, ¿no? Pero estamos rodeados de tecnología electrónica, informática, láser, robótica, en fin, etcétera, etcétera. A eso a lo que le llamamos industrias puntas, digamos que es todos aquellos sectores que están rozando eso que también se llama a veces el sector cuaternario, es decir, que estamos en unos límites donde la industria el aspecto externo no parece ni siquiera industria, es decir, pues se pueden situar incluso en zonas hasta relativamente céntricas, ¿no?, de algunas ciudades o parques tecnológicos, ¿no?, como comentaremos un poquito más adelante. Bueno, por el tamaño de la industria, utilizando ese criterio, nada, de una manera como hemos usado a veces, como nos ha pasado en la pesca, de una manera un poco más infantil, pero creo que nos puede servir. El criterio que aquí se usa, ¿no?, o los umbrales de 50, entre 50, 100, 1000, perdón, y más de 1000, esto es relativo, ¿no? Depende del geógrafo que estudie el caso, pero bueno, resumiendo mucho, podríamos decir, la mayoría de las industrias de España son pequeñas, como mucho medianas, y escasamente llegamos a las grandes industrias. Algunas de ellas fueron famosas en España, que fueron las industrias que eran de capital, ¿no?, público, como Ensidesa, Unosa, es decir, eran grandes macrocomplejos industriales que dependían del Ministerio de Industria en tiempos de Franco y en plena transición y que pasaron a mejor vida, ¿no?, porque no eran competitivas tal y como exigía la Unión Europea. Lo que predomina en España son las pymes, ¿no?, la pequeña y mediana empresa, que en este caso sería industrial, porque serían empresas pues pequeñitas, autónomos, con 3, 4, 8, 10 o 12 trabajadores y poco más. Bueno, esta diapositiva es importante porque estamos hablando de por qué las industrias están donde están. No están por casualidad, como podéis comprender, como suele pasar casi con todo en la vida, ¿no? Es decir, hay unos factores de localización, como hemos hablado en temas anteriores, en fin, pensemos en la población. ¿Por qué la gente vive donde vive? Pues lógicamente porque hay unas razones que lo explican. Como dice la diapositiva, la localización de la industria a lo largo del territorio no es casual. Se debe a una decisión que toma un empresario o una firma y que sigue unos criterios. ¿Qué es lo que busca toda empresa? Pues en una economía de mercado la rentabilidad económica, procurar los máximos beneficios, lógicamente, y que el coste sea mientras menos mejor. Competir, es decir, ofrecer un producto de calidad para ganarle a otros y ese es el objetivo que mueve cualquier empresa, sea industrial o no lo sea. Brevemente, ¿cuáles son los sectores, los factores de localización? Hay que dividirlos, como ya sabéis, en esta dicotomía de físico y humano. Lo físico, ¿qué puede ser? Pues lógicamente, si una empresa depende mucho de materias primas, situarse próxima a ella para evitar el transporte. La proximidad a las fuentes de energía, pensemos, por ejemplo, si no tenemos fuentes de energía, pues que se arrimen a un puerto, ¿no? Es decir, que la industria se funde en el entorno portuario para que esa energía, pensemos en petróleo, no tenga que ir por oleoductos al centro de España, ¿no? La topografía, que es fundamental, como veremos en alguna diapositiva, es decir, el relieve, ese marco físico en el cual pues influye, porque lo que busca cualquier empresa es que tanto la materia prima como los productos o semiproductos que luego salgan de una manera fácil. Entonces pensemos que la montaña por lo general no va a ser
un buen factor de localización. Y luego también el tema del medio ambiente, ¿no? Antiguamente este factor, como hemos dicho, no se contemplaba, pero en los últimos años, lógicamente, toda industria quiere llevar su sello verde porque lo único que le espera es tener problemas, empezando por la propia administración que la va a sancionar reiteradamente en caso de incumplir, ¿no? Los mínimos ambientales. Y luego los factores humanos, pues lógicamente lo que entra en juego es la mano de obra. Hoy no es tan importante que la mano de obra esté próxima, porque tenemos fáciles movilidades a través de metros, trenes de cercanía, grandes autovías o autopistas, ¿no? que pueden mover transporte público, ¿no? etcétera. Que el mercado esté próximo, tampoco esto es tan importante como antiguamente. Antiguamente, lógicamente, se situaban a las afueras de las ciudades porque tanto mano de obra como el mercado eran inmediatos, ¿no? Eran empresas que vendían sus producciones al entorno, ¿no? Demográfico. Eso hoy ha cambiado radicalmente. Por supuesto, el capital es fundamental, es decir, la industria busca países por lo general desarrollados o aquellas que se marchan al tercer mundo y se deslocalizan, pues lógicamente lo que tienen que tener asegurado es que sus inversiones de capital no se ponen en entredicho. El transporte, que ha tomado muchísima importancia en las últimas décadas, y luego otros factores que influyen de aglomeración, medidas políticas, planes de desarrollo tanto de los estados como en fin, de grupos de países, ¿no? De asociaciones transnacionales que, en fin, van buscando pues determinados entornos que favorezcan lógicamente la situación. Bueno, dicho lo dicho, vamos a ir ya rápido. La proximidad de las materias supone un abaratamiento. No hay duda de esto, ¿no? ¿Cuáles son las que, digamos, este factor más incide? Como hemos comentado antes, las industrias de base, las pesadas, ¿no? Porque transportar esas mercancías o volúmenes sería dificultoso, costosísimo, etcétera. Las fuentes de energía, pues parecido al anterior, el abaratamiento, como hemos dicho antes, ¿no? El tema portuario, etcétera, etcétera. Así, siempre que haya una fuente de energía, en teoría, ese debe de ser un lugar idóneo para la localización. Pero como dice la diapositiva, hoy tenemos gaseoductos, oleoductos, tenemos redes de tensión enormes para trasladar electricidad, con lo cual pasa a ser un factor secundario en buena medida. Bueno, los factores físicos, que los decíamos antes, que lo comentábamos, en el ejemplo que nos pone aquí Isaac del entorno de Asturias, como veis, pues la zona próxima al mar, lógicamente ofrece más facilidades para el transporte, para la localización, para la salida, para etcétera, etcétera, que la zona que está en los puntos más interiores, ¿no? Más altos. La zona montañosa, lógicamente, cae por su peso, ¿no? Es decir, va a ser menos industrializada. Es decir, la industria siempre busca topografías llanas, proximidades a puertos, a puntos pues, que sean finales de grandes autovías, nudos, puntos de encuentro, y normalmente eso ¿dónde sucede? Pues en zonas bajas, en zonas llanas o en zonas litorales. Bueno, el factor medio ambiente, hoy en los países desarrollados las restricciones, como hemos dicho antes, han sido infinitas. No pasaba esto hasta los años 70, donde el concepto de medio ambiente, hasta el informe Brundtland a comienzos de los 70, no habló del fin del mundo en este sentido, ¿no? Es decir, no hay otro planeta para poder vivir que no sea el que tenemos. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que todo el norte económico, pensemos en Estados Unidos, Canadá, incluyendo México, toda la Unión Europea, Japón, China, que en fin iba mucho más atrasada, pero ya comenzaba un poco el despertar, más Australia, pues digamos, esas regiones eran las más contaminadas del planeta. El tercer mundo, África, Sudamérica o buena parte de Asia, servía de despensa, ¿no? De abastecimiento de esas materias primas, pero claro, allí la contaminación no existía. ¿Dónde existía? Donde se realizaba el proceso de transformación. En los últimos años, los últimos 25 o 30 años, los procesos de localización están siendo enormes. Se están marchando, como sabemos, al tercer mundo porque las ventajas de todo tipo que tiene la industria en esos lugares son enormes. Y una de esas ventajas es el medio ambiente, que es un concepto que en esos países no existe, entre otras cosas porque son países atrasados que necesitan de inversión, necesitan de
de desarrollo y digamos que haciendo la comparación con el mundo enriquecido que hemos nombrado antes, necesitan pasar por esta fase de empleo, de trabajo. Sería el caso de lo que está sucediendo hoy en países de Asia del Sur, por ejemplo, pensemos en India, en Bangladesh, en Pakistán, en la península de Indochina, Vietnam, etcétera, donde las grandes multinacionales que todos tenéis en la cabeza están situándose. ¿Por qué? Porque el transporte es barato, sobre todo el transporte, que ya lo veremos en el último tema, por mar es barato. Entonces, no hay problema para que se produzca ese traslado a esas regiones que el concepto, como decimos, medio ambiente o naturaleza no lo concibe. Bueno, dentro de los factores de localización industrial, aparecen los humanos. La mano de obra, lógicamente, es un factor muy importante. No existe, o por mucha robotización que exista, y efectivamente cada vez hay sectores en los que la mano de obra va siendo cada vez menos importante, pero si no es desde el punto de vista de la propia transformación, de estar próximo a la máquina o al producto que se está transformando, también hace falta para la organización o para el diseño, para la administración de esa industria. Entonces, uno de los objetivos que hoy, relacionándolo con lo anterior, busca la industria es mano de obra barata, que tenga la mínima cualificación suficiente. Entonces, determinados sectores industriales, pensamos en el textil, se han marchado a esos países pobres. ¿Por qué? Porque son países que tienen una tradición artesana, que están dispuestos, lógicamente, a trabajar en unas condiciones infernales. No existe, digamos, una ley del trabajo, unas condiciones laborales mínimas en muchos de ellos y, lógicamente, los beneficios que obtiene la industria trabajando en esas condiciones son enormes. Los países desarrollados, como dice la diapositiva, están permitiendo esa llegada. En contra, los países desarrollados, al tener una legislación laboral más, digamos, más proteccionista, más garantista, pues lógicamente es un factor que hace que ahuyentar, digámoslo así, a la industria, que como sabéis, ya lo hemos dicho, buscan el máximo beneficio al mínimo. Bueno, otro de los factores de localización son los mercados. Este factor no es tan importante como hemos anunciado antes, pero lógicamente también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como dice la diapositiva, la proximidad de la demanda implica menor coste de transporte. Si la demanda, si el consumo, el consumidor está próximo, el producto no hay que trasladarlo, lógicamente. Entonces, esto puede que sirva para algunas industrias, pero está claro que cada vez menos, por lo que hemos dicho anteriormente. En el siglo XIX sí, cuando habéis estudiado historia y hablamos de la revolución industrial inglesa, pues lógicamente un factor determinante es la proximidad, el mercado, es decir, la población, el mundo urbano, lógicamente era un lugar de atracción y de ahí que encontremos esas ciudades, como decían los escritores del XIX, Dickens y tal, pues que estaban sucias, ¿no? Era mugriento, el famoso smog, ¿no?, de los ingleses, que era como un puré negro que lo pringaba todo, que lo embadurnaba toda la ciudad de Londres, ¿no? Pensemos, esto ha cambiado por lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, el transporte corrige la determinación de este factor. Bueno, en cuanto a siguiendo con los factores de localización humanos, vamos terminando con el capital, que son las inversiones, ¿no?, que hace falta para en fin, producir, ¿no? Comprar maquinaria, terrenos, instalar la industria, pagar los abastecimientos energéticos, etcétera. Y lógicamente ahí pues estamos hablando de bancos, ¿no?, de grandes inversionistas, de bolsas de valor, de fondos, ¿no?, como se habla ahora, quiere decir que no está claro que una empresa únicamente sea, pues como antes veíamos, una sociedad limitada de una familia o de un señor determinado, sino que es compleja, ¿no? El tema de la propiedad y de la inversión de capital. Y el transporte, que lo hemos dicho antes, pues siempre favorece la instalación de industrias, lugares de cruces de caminos, lugares de encuentro, ¿no?, o lo que llamamos nodos, o pasos de autopistas, o donde se une ferrocarril y autopista, más el puerto, lógicamente. Es decir, un puerto mal comunicado con el interior, por definición, no debe de ser una buena zona de localización industrial.
Cuando hablamos de aglomeraciones, estamos hablando de eso que podríamos llamar también sinergias, ¿no? O economías de escala. Es decir, la industria pues necesita de muchas otras empresas afines, ¿no? Próximas, que suministren, parte de esa producción, de ese proceso industrial, distintos tipos de materiales o, en fin, de temas de administración, papelería, pongamos por caso, ¿no? O neumáticos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que llamamos economías de escala, ¿no? O esas sinergias industriales que hacen que la industria sea como un imán, ¿no? Que atraiga a otros tipos de industrias. Ese factor, lógicamente, es decisivo en los días que corren y lógicamente, lo llamaríamos aglomeración, ¿no? Es decir, esos ejes de vías o autovías que salen en el entorno, pensemos, de Madrid, como una gran estrella, siguiendo las carreteras nacionales, de la 1 a la 6, y lógicamente sirven de vértebra, de vertebraciones en distintos espacios especializados de industrias, digamos, auxiliares, ¿no? Y luego, por último, el factor político, lógicamente, que es decisivo porque la decisión política que tome una ideología determinada en favor de la industria, pues lógicamente el sector industrial va a ser siempre sensible a que favorezcan sus intereses, ¿no? Entonces, pues el hecho de que se haya subvenciones, de que se cree nuevo suelo industrial, como plantea la diapositiva, o legislaciones laborales que se hagan más flexibles, donde el despido se abarate, pongamos por caso, o haya contratos de muchos tipos. Esto, lógicamente, siempre son alicientes, atractivos para cualquier tipo de industria y, lógicamente, la industria pues siempre va a estar atenta a las decisiones políticas que en cada momento se tome para saber cuáles, y lógicamente cuáles son los lugares, ¿no? De atracción, atrayentes para ellos. Y lógicamente no siempre a corto plazo, sino a un medio y largo plazo. Es decir, la industria tiene que asegurarse una viabilidad futura porque lógicamente cuando se toma la decisión de instalarse en un sitio, esa industria tiene que tener una garantía de recorrido, de tiempo, diacrónicas que le permitan poder funcionar en un plazo que les produzca un beneficio, lógicamente, rápido. Bueno, en cuanto a la localización, no siempre, viéndolo desde Córdoba, no podemos pensar únicamente en el modelo cordobés de distintos polígonos industriales, comenzando por la Torrecilla, ¿no? O Las Quemadas, que son los polígonos históricos de Córdoba, que luego se continuaron con otros, como sabéis, como Chinales o más recientemente con Amargacena, etcétera, etcétera, ¿no? Con ampliaciones, o el Granadal, ¿no? Como último de ellos, digamos. Las maneras de situarse la industria en el territorio pueden ser varias. Por orden, digamos, casi de mayor a menor, podemos hablar en primer lugar de los grandes complejos industriales, ¿no? Es decir, son regiones que nosotros no las tenemos cerca para ponerlas como ejemplo desde aquí, desde Andalucía, pero digamos que serían grandes cuencas de ríos, ¿no? O grandes ejes transversales en regiones donde la industria se convierte en un continuo, ¿no? Es lo que en el tema de urbanismo llamaríamos megalópolis, ¿no? Es decir, megalópolis o conurbaciones, ciudades que se conectan unas con otras y la industria, digamos, hace de esa argamasa, de esa unión en el territorio entre unos lugares y otros. Ejemplo, algunos de los que os cita la diapositiva. Por ejemplo, en Alemania, la cuenca del Rin-Ruhr podría ser un ejemplo, o la región de Tokio-Yokohama, ¿no? Kobe y otras pocas ciudades, o la zona de Rotterdam, ¿no? El mayor puerto de Europa, con todo el entramado del norte de Europa, desde Hamburgo, Ámsterdam, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese continuo. En segundo lugar, bueno, en América podríamos poner otros tantos, la costa este, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? Desde Boston hasta casi Florida. Centros industriales es lo que, digamos, más nosotros estamos acostumbrados. Son polígonos, células, que forman parte normalmente del entramado urbano, en la zona periurbana, o que hoy se sitúan fuera de la ciudad como decimos, en cruces de caminos, ¿no? En el encuentro de carreteras importantes. No necesariamente están vinculadas al poblamiento urbano. Es lo que ya serían nuestros polígonos, los parques tecnológicos. Y luego existe otra forma
que sería la dispersión industrial, que se da por motivos varios. A veces se da pues porque hay cierto romanticismo, por ejemplo, en alguna industria de no querer moverse de su localidad, porque trabajan con recursos endógenos propios del territorio y por historia, por la firma, por firmar que esos productos o certificar que están producidos en tal o cual sitio, pues no se mueven, ¿no? Es decir, los motivos pueden ser varios y es una industria, pues, lógicamente, tiene sus ventajas, pero también grandes desventajas porque esa dispersión industrial, lógicamente, impide lo que hemos dicho antes del concepto aglomeración. Bueno, las áreas industriales mundiales, aunque se nos sale un poco de nuestro tema, básicamente han estado situadas, como hemos dicho antes, en lo que hemos llamado norte, ¿no? O países desarrollados con alta densidad industrial, frente a un mundo, ¿no? Que hemos llamado desde los años 50 tercer mundo, ¿no? Que es esa parte de todo el continente africano, casi, Sudamérica prácticamente entera y buena parte de casi toda Centroamérica y parte de muchas regiones asiáticas y por supuesto Oceanía, quitando puntos de Australia, Nueva Zelanda. El mapa está cambiando lógicamente por factores múltiples y uno de ellos, como ya hemos anunciado antes, es la deslocalización, ¿no? La marcha de la industria desde Europa, por lo menos la más contaminante, a otras regiones del tercer mundo buscando eso, ¿no? Buscando factores que les faciliten la mano de obra, sobre todo, y temas medioambientales que le ayuden a seguir produciendo con el menor costo. Bueno, esta diapositiva nos presenta lo que va a ser el proceso de industrialización en España. No nos vamos a parar prácticamente, solamente comentar las etapas, algunas fechas y algún acontecimiento histórico. Y es un repaso, digamos, diacrónico que tenemos que tener, sobre todo pensando en siglo XIX, para que entendamos la evolución que ha tenido reciente, ¿no? Desde un punto de vista más geográfico, la industria. Bueno, el eje cronológico, como veis, empieza en 1855, ¿no? Una fecha que, bueno, encontraréis en el tema que coincide con la ley de base de la minería, digamos, cuando se desamortizó prácticamente el suelo español a compañías extranjeras que vinieron una tras otra, ¿no? A mansalva a buscar minerales, de la riqueza mineral que tenía España. Entonces, digamos, esa primera etapa que veis ahí, que llega casi hasta los años 50, 60 de nuestro siglo, es la que se llama industrialización. En los apuntes del libro vais a ver distintos momentos, ¿no? Es decir, justo antes del siglo XIX prácticamente, como el retraso de España con respecto a Europa es manifiesto, ¿no? Por una serie de causas de todo tipo, desde las desamortizaciones donde se invirtió dinero en el campo, por la falta de una burguesía industrial, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Por la dependencia energética que hemos tenido. Luego, los años que hay marca como finales de la primera etapa, 59-75, sin parar, sin detenernos en las demás, sería el momento de desarrollismo, ¿no? El plan de estabilización, que es del año 59, como a partir de ese momento, digamos, España entra en un boom que coincide justamente con los grandes éxodos europeos, ¿no? Es decir, la población española estaba creciendo a unos ritmos tales, ¿no? Un crecimiento natural enorme, que permitía no solamente abastecer de mano de obra a muchos países europeos, sino a esa industria que estaban haciendo en España, que estaba aumentando, incrementándose de la ya existentes en los focos que sabemos, ¿no? Sobre todo vasco, catalán y madrileño, y hasta el año 75, que coincide con la muerte de Franco, y 2 años antes, en el 73, con la crisis del petróleo, la elevación de los precios que hizo la OPEP, la Organización de Países Exportadores, que supuso lo que llama vuestra diapositiva crisis, ¿no? Es decir, España tuvo que reestructurar todo ese sector público industrial de industrias de base, instaladas la mayor parte de ellas en el norte de España, y fue una situación bastante crítica, dolorosa, manifestaciones de todo tipo, etcétera, etcétera, que le tocó hacer al primer gobierno socialista de Felipe González, como hemos dicho antes, porque era requisito indispensable para sanear las cuentas públicas y el sector, hacerlo competitivo, y en las condiciones en las que España llegaba no podía entrar, ¿no? En la Unión. Y luego, a partir del año 85, no nos vamos a parar, donde la industria pues llega a lo que prácticamente hoy supone, en torno al
veintitantos por ciento de PIB, de Producto Interior Bruto, con ciertos riesgos, de que son esas amenazas que tenemos de marcharse de esas regiones y, bueno, otros muchos aspectos históricos que vais a ver que son pues la adaptación a la Unión Europea, la cualificación profesional, cómo poco a poco las industrias de base han ido perdiendo terreno en favor de esas industrias ligeras, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, no nos vamos a parar en este repaso, son 4 o 5 pinceladas históricas las que damos, pero digamos que tenemos que tener claro esa visión diacrónica que nos permita entender la situación. Bueno, parándonos, la primera etapa, como veis, nos la saltamos. Habéis que tener algún conocimiento, como hemos dicho, pero nos paramos un poco más en estas más recientes, ¿no? Que quizás son las que nos permiten entender el momento presente. Del año 75 al 85 se produce esa fase que llamamos de crisis y de reestructuración, y hay una serie de causas que obligan a ello. Algunas de ellas ya enunciadas, como el encarecimiento de la energía, especialmente pensamos en el petróleo, ¿no? O en el gas. Hay un desfase tecnológico en España con respecto al mundo, ¿no? A los países más punteros, en lo que llamamos la tercera revolución industrial. La demanda, lo que el consumidor va exigiendo es cada vez diferente, es decir, no vivimos, ni consumimos, ni tenemos la calidad de vida que tuvieron nuestros padres o abuelos, y eso, lógicamente, en ese proceso de mundialización o globalización, España también entra, ¿no? Y aparecen nuevos países industriales, es decir, una competencia de otros países, algunos de pequeño tamaño, pensemos en Corea del Sur, o pensemos en Taiwán, o etcétera, etcétera, Hong Kong, etcétera, etcétera, Japón, que, digamos, compiten muy, muy seriamente con España, ¿no? Sin hablar de ese traslado de otras industrias más, como hemos dicho, más pesadas o semiligeras. Como causa interna, hemos heredado una industria pues arcaica, problemas estructurales de todo tipo, y luego el momento 75-85 coincidió con la transición política, donde España, pues lógicamente, hasta digamos que cogió los raíles de la democracia, ¿no? Y de una monarquía parlamentaria con garantías ciudadanas, cumplimiento de derechos humanos, etcétera, etcétera, propiedad privada, etcétera, etcétera, pues lógicamente no era lo más atractivo para la inversión extranjera. Consecuencias que hubo: cierre de empresas, caída de la producción, de los beneficios industriales, aumentó el paro, aumentó el endeudamiento. Es decir, España, digamos, perdió, ¿no? Perdió algún vagón en su posición con respecto a los países industriales del mundo, a las economías más desarrolladas. Bueno, en estas fases, ¿qué medidas hay que tomar para producir estos cambios necesarios que nos obligaban tanto las causas internas como externas? Pues en los años 80, estamos pensando en el año, sobre todo a partir del 82, 84, ¿no? En ese momento, la inestabilidad que tenía la transición, había, digamos, que darle garantía a Europa de que se tomaban medidas que iban encaminadas a participar de un mundo competitivo, que era el ámbito europeo próximo, y eso pasó por una reconversión y una reindustrialización. La reconversión industrial supone medidas como las que tenéis aquí, es decir, pensar en que tenemos que tener una industria que se ajuste a la demanda, a lo que la sociedad estaba pidiendo. Pensemos en tecnología, por ejemplo, por poner un caso. Las plantillas hay que reconvertirlas, hay que regularlas porque hacía falta otro tipo de trabajador o trabajadoras diferentes a los que hasta ese momento habíamos heredado. Las empresas, muchas de ellas eran, sobre todo las públicas, eran deudoras por definición, es decir, tenían déficits estructurales que había que sanear, es decir, toda industria está para producir beneficios y más entrando en un ámbito de economía de mercado. Y, lógicamente, hacían falta pues nuevos sistemas de gestión, de organización, etcétera. ¿A quién afectó? A los más maduros, como tenéis ahí, ¿no? Desde el calzado alicantino, pensemos, o de la zona de Valencia, hasta las siderometalurgias vascas. Las navales, por ejemplo, de Cádiz o de Galicia, ¿no? Pensemos, electrodomésticos también del País Vasco, pongamos por caso,
etcétera, etcétera. Y lo que es textiles catalanes, etcétera. La reindustrialización, ¿cómo llega? Pues a partir de una mayor diversificación industrial, es decir, hay que tener un abanico mayor de producciones para ser competitivo en el mundo y para abastecer los mercados internos, y aparece la figura en el año 83, justo en el momento que estamos tocando, que son las ZUR, zonas de urgente reindustrialización, que fueron pues miles de millones de pesetas que se invirtieron en ese momento en las regiones que estáis viendo, sobre todo las que en ese momento estaban siendo más azotadas precisamente por esta reconversión, y esto se manifestó pues en aumentos del paro, lógicamente, en manifestaciones de todo tipo, cortes de carreteras, etcétera, etcétera. Galicia, Asturias, la zona de Bilbao, la margen izquierda del Nervión, la zona catalana con los textiles y otros, y luego pues Madrid o Cádiz, que ya lo hemos mencionado en el tema de los astilleros, y también otros, pues fueron las zonas en las que hubo que, digamos, reinventarse a partir de esa modernización tecnológica industrial. Muy brevemente nos aparece un mapa, como estáis viendo, con unos gráficos de barra, en este caso de conos, que serían las zonas que se señalaron como ZUR en España. Veis que, bueno, por millones de pesetas que se invirtieron, ¿no? En este caso serían miles de millones de pesetas, habría que ponerle 3 ceritos a las cifras que tenéis aquí. Veis cómo destaca pues la zona catalana, ¿no? El entorno de Barcelona y los pueblos del área metropolitana, Sabadell, Mataró, en fin, Hospitalet, etcétera, etcétera. Luego la zona de Madrid, como estáis viendo, y todo el entorno pues de el corredor de Henares, ¿no? Siguiendo la Nacional 2 hacia Guadalajara, la Nacional 4 hacia Andalucía, en la zona de Bilbao, como estáis viendo, Nervión, y luego algunas con una menor inversión, lógicamente sufrieron fuertes procesos pues, de depresión económica, como estáis viendo, ¿no? La zona de Asturias y la zona de La Coruña y de Pontevedra. Bueno, la fase más reciente a nosotros, algunas de las características es difícil, digamos, resumir tanto, pero porque los cambios han sido profundos en poco tiempo, digamos, en los últimos 30 años, pues ha habido enormes cambios, ¿no? En el sector industrial como en el resto de los ámbitos que estudiamos de la geografía o la historia española. En cuanto a la producción industrial, se ha desarrollado, como estábamos diciendo antes, los sectores más punta, ¿no? Esos que llamamos tecnológicos, la telemática, la robotización, la biotecnología, la energía renovable, en fin, nuevos materiales, ¿no? La industria del láser, etcétera, etcétera. En cuanto a la estructura, por lo general, las empresas se han descentralizado, es decir, son empresas que buscan distintos lugares, ¿no? Para lo que se llama multiplanta, ¿no? Para, digamos, no tener los peligros que puede suponer el hecho de estar concentrado en un punto, por temas que pensemos de todo tipo, desde energéticos hasta cortes de carretera, etcétera, etcétera. Es decir, para que el proceso industrial no se detenga, ¿no? Ha aumentado el tema de las subcontratas mucho, ¿no? Es decir, y contratos o partidas o licitaciones que se consiguen de tal o cual producto, pues subcontratarlas buscando siempre el mayor beneficio, ¿no? Y ahorrarte pues costes laborales, etcétera, etcétera. O la flexibilización, que es una de las peticiones que suelen hacer siempre la Confederación de Empresarios de España o las asociaciones de industriales, que es tener un estatuto de los trabajadores pues mucho más flexible de cara, como hemos dicho antes, al despido, a los contratos laborales, vacaciones, etcétera, etcétera. La localización, poquito a poco, se ha ido difuminando, ¿no? Es decir, los focos siguen siendo los grandes focos industriales, pero es cierto que ha habido una tendencia hacia una cierta extensión, expansión, siguiendo determinados corredores de la industria española. La política industrial, el Estado cada vez gobierne derecha o izquierda, normalmente suele ser menos intervencionista, es decir, se ha ido desprendiendo de esas industrias nacionales que nacieron justamente en la posguerra española y prácticamente pues se ha ido vendiendo, ¿no? Casi buena parte de todo el sector industrial que era propiedad de todo, del Estado español.
aumenta, como es un concepto que hemos tocado antes, el tema de la industrialización endógena, es decir, buscar la transformación de productos, es muy claro en el caso cordobés con la agroindustria, ¿no? Es decir, la industria agroalimentaria del aceite o del piñón o de la carne de venado, en fin, pongamos, o del vino, etcétera, etcétera. Es decir, antes de que esas materias primas salgan para ser transformadas y dejen el valor añadido en otros lugares, que se transformen en el lugar de producción, ¿no? Normalmente estamos hablando de pequeñas industrias casi siempre o medianas, ¿no? Y otra de las características más recientes de los últimos años, a veces por obligación legal y otras por convencimiento empresarial, ha sido el tema ambiental. Es decir, saber que un sello de calidad de cualquier producto, sea del sector que sea, lo da el respeto al medio ambiente. Bueno, algunos de los problemas estructurales, ¿no? Que digamos que se arrastran, ¿no? Que no son coyunturales, sino que vienen de largo recorrido. Una de ellas es con lo que terminábamos hablando en la diapositiva anterior, es decir, las dimensiones de las empresas son inadecuadas. Es decir, la mayor parte de las empresas españolas industriales y, por supuesto, no industriales estarían dentro de la categoría de pequeñas o medianas. Hasta ahora, este es un tema que también hemos comentado a lo largo de este año, es que la investigación y el desarrollo y la innovación, que faltaría otra I, ¿no? En la diapositiva, suele ser escasa. Tanto pública como privadamente, en España parece que seguimos pensando en que descubran ellos, o sea, estamos hablando del resto del mundo, que investiguen ellos y luego ya nosotros nos aprovecharemos. Y lógicamente esto es un hándicap enorme. Es decir, el sector industrial o invierte lo mismo que estamos convencidos de que hay que invertir en publicidad para vender, previamente hay que invertir en investigación. Y esa investigación se transforma en un desarrollo de prototipos, de nuevos productos, de nuevas mercancías, etcétera, etcétera, y en la innovación, lógicamente, ¿no? Porque de no invertir siempre estaremos dependientes de lo que hagan los demás. Y el último problema estructural sería la dependencia, que tenemos de muchos tipos del exterior. Tecnológica, pensemos en fin, en grandes complejos americanos, en Silicon Valley o en las zonas de puntera de Japón, en ciudades como Kobe, etcétera, etcétera, que están en la punta de la tecnología, de la investigación, de industrias aeronáuticas, sanitarias, farmacéuticas, etcétera, etcétera, y entonces no nos queda más remedio que incluirlo como un problema estructural. El retraso tecnológico que tiene España sigue siendo. Esta diapositiva nos mete la estructura del sector, vamos a intentar ver cómo está ordenado por dentro y luego la localización. O sea, si todo lo que hemos visto anteriormente es geografía, digamos que damos una vuelta de tuerca y nos metemos más en el territorio para ver la situación espacial del sector. Bueno, cuando vamos a sobrevolarlo muy rápido, cuando estábamos hablando antes de los criterios que usábamos para ordenar la industria, pues estábamos hablando de ese grado de desarrollo, ¿no? Que tenía cada una de ellas. Entonces, digamos, este queso, este gráfico de sector nos permite un poquito ordenar, ¿no? Con esos dibujos infantiles, que sería aquello que llamamos sectores maduros. Los maduros son aquellos, digamos, que han llegado a un alto grado de desarrollo y en su proceso productivo y que difícilmente van a tener cambios, en todo caso, reconversiones, adaptaciones a los nuevos tiempos, pero digamos es lo que viene de antiguo. Ahí estaría el tema textil, cuero y zapatos, que bueno, tiene, en fin, no vamos a hacer un repaso entero del mapa de España, pero que tiene en la zona levantina, digamos, uno de los principales focos. Las navieras, el tema de construcción naval, que destaca sobre todo la zona, antiguamente la Vasca y la zona del Golfo de Cádiz, ¿no? Los pueblos pensemos en Rota, Puerto Real, etcétera. Los electrodomésticos de línea blanca, que son los que, digamos, nos rodean, frigoríficos, etcétera, etcétera, electrodomésticos, ¿no? Llamaríamos, y luego la metalurgia básica y de transformación metálica, ¿no? Es decir, lo que hemos llamado industria de base o semiligeras, transformación de latones, etcétera, etcétera. Las industrias más
dinámicas, aquí meteríamos, como tenéis en vuestros apuntes, pues el automóvil, ¿no? Que es un sector que en constante innovación. Nos vamos a hacer ahora un repaso de los cambios, pero bueno, desde coches que hoy te aparcan solos hasta que detectan la lluvia para los limpiaparabrisas, ¿no? Por decir dos ejemplos un poco someros, rápidos, pero lógicamente es una industria que se ha modernizado enormemente. La química, no, en fin, esto sería infinito, pero desde las pinturas, las colonias, pasando por la farmacéutica, etcétera, etcétera. Mucho la agroalimentaria, porque básicamente hace unos años, pues la generación anterior a vosotros comprábamos a granel, pero hoy está todo envasado, todo está congelado, todo está empaquetado, todo sigue la cadena del frío, en fin, la industria agroalimentaria no ha parado, es decir, ha innovado enormemente en los últimos 3 o 4 décadas. Y la construcción. La construcción es un sector también dinámico por lo mismo, ¿no? Es decir, nada más que tenemos que ver cómo eran los puentes o cómo eran los edificios de los barrios que se construyeron en los años 70 o 80 y cómo hoy es la construcción hoy en día. ¿A qué llamamos sectores punta o sectores punteros? Pues los que tienen que ver con la tecnología punta. Ahí estamos hablando de la microelectrónica que nos rodea, teléfonos móviles, tablets, etcétera, etcétera, cámaras fotográficas, etcétera, la telemática, que es la que ahora nos está uniendo, por ejemplo, todo el tema de internet, etcétera, la robotización o automatización, las biotecnologías, que sabéis que se han convertido en una de las carreras más demandadas, por ejemplo, actualmente, ¿no? Etcétera, etcétera. Digamos que es la estructura que hoy tiene España desde el punto de vista industrial, con todavía bastante peso del sector maduro, de sectores maduros, de sectores dinámicos y de sectores punta que, bueno, poco a poco las grandes multinacionales han ido viendo en España que puede ser un lugar de localización importante, pero que dependemos de esos capitales extranjeros para que den puestos de trabajo y para que se incorporen al Producto Interior Bruto. Bueno, con lo dicho anteriormente, ahora sí que vamos a dejaros la diapositiva para vosotros. Las armaduras ya sabéis las que son, han perdido competitividad, las exigencias europeas han hecho que se reduzcan y, en fin, muchas de esos productos vienen del exterior. Ahí tenéis la localización, ¿vale? Que algunas las hemos dicho así por encima y poco más, ¿vale? De una, de otra, de las metálicas, de transformación metálica, las más relacionadas con industrias bases, las de línea blanca y de electrodomésticos, los astilleros y el textil, el cuero y el calzado. Bueno, de la misma manera, las que llamamos dinámicas, automóvil, sector químico, agroalimentaria, construcción. Bueno, es cuestión ya de que os detengáis un poquito, vayáis localizando en el mapa algunos ejemplos que sitúan ahí, el caso de SEA y otros que no hemos podido meter en este PowerPoint, que eran pues mapas en algunos casos de localización de cada una de estas industrias, ¿no? En el caso del automóvil, pensemos en Ford, en la zona de Valencia, o pensemos en Navarra, ¿no? En la zona de Pamplona con Volkswagen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por lo menos que tengamos, digamos, una radiografía espacial de este grupo. La industria punta, ¿no? Las más tecnológicas, como veis, que son las que enumeráis, aunque no venga espacialmente situada, deciros que normalmente lo que buscan es lugares que han sido históricamente industriales. Estamos hablando de, ya sabéis, del triángulo País Vasco, Madrid, Barcelona y el eje del Ebro, ¿no? Como la Y española que une esos 3 puntos, ¿no? Con Zaragoza en el medio. Aparte de esto, la mayoría de las comunidades autónomas han buscado reinventarse y, digamos, hacerse atractivas para muchos de esos capitales. Pensemos en marcas japonesas, ¿no? Fujitsu o cualquiera de informática, etcétera, etcétera, ¿no? O alemana o estadounidense. Entonces, en algunos lugares, en algunos puntos, como pasa en Andalucía, en más de un lugar, han buscado abrir parques tecnológicos. Estamos pensando en Málaga o la zona de aeronáutica de Sevilla, en el cual estas industrias encuentran los requisitos, los factores necesarios para su localización. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente estamos hablando de siempre la industria donde se localizó la industria tradicional,
pero también hay, como digo, una cierta tendencia a que las comunidades autónomas buscan una atracción, ¿de acuerdo? Hemos nombrado el caso andaluz y normalmente esta industria lo que busca es la proximidad de puerto a aeropuerto más universidad, ¿no? Más conocimiento, ¿no? Entonces digamos que tiene que haber una labor conjunta con autoridades educativas, de planeamiento territorial, etcétera, etcétera, para encontrar ese punto en el cual podamos, la industria punta encuentre ese conjunto de factores que les permita localizarse en el territorio. Bueno, ya muchos de estos problemas que enuncia la diapositiva las hemos ido comentando. España no es competitiva, digamos, en los parámetros que está la industria alemana, ¿no? Por poner un caso, o francesa, y las dificultades a veces para competir pues llevan a que la exportación no sea fácil, aunque es verdad que han sido enormes, ¿no? Los esfuerzos que se han hecho en los últimos tiempos. Nada, enumerar brevemente las que aquí se mencionan. Una, la dimensión, que ya hemos hablado, de las empresas, que es pequeña. La falta de inversión y de innovación, el I+D+I, que decíamos antes. Y una tecnología que suele ser dependiente del exterior y que no, precisamente por lo anterior, por esa falta de I+D+I, nos lleva a ser insuficiente en los tiempos que corren, ¿no? En el siglo XXI. El contenido de esta diapositiva está ya prácticamente dicho, ¿no? Los factores de localización históricos no son los actuales, los clásicos los tenéis a la izquierda, como estáis viendo, no nos vamos a parar a ellos. Y a partir de los años 70, con la crisis del petróleo, del 73 y luego del 79, pues la industria cambian los motivos de por qué se sitúan en un lugar o en otro. Bueno, algunos de ellos rápidos son la accesibilidad. Hoy, como dijimos, no tiene tanta importancia las materias primas, aunque sigue siendo un factor importante en determinados sectores industriales, lógicamente, pero no es tan dependiente como en otro tiempo. La globalización, que supone que los mercados locales no tienen mucho que ver con que la industria viva, se sitúe y subsista en un lugar o en otro, ¿no? Es decir, podemos estar consumiendo productos, como sabéis todos, vestidos, comida, etcétera, etcétera, de lugares que nos pillan un poquito a trasmano, ¿no? Es decir, no están precisamente a la vuelta de la esquina. Luego, la mano de obra, tan importante en unos sectores es que sea abundante y barata como en otros especializada. Lógicamente, una industria no se va a situar en un lugar donde luego tenga verdaderas dificultades para encontrar trabajadores, ¿no? Y por último, lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, estar próximo a nodos de comunicación, a lo que ahora se llaman las startups, es decir, empresas innovadoras que tienen un capital humano importante. Es decir, la innovación y la información en buena medida son decisiones políticas y la política tiene muchísimo que ver con que al final se localice en un lugar o en otro la industria. Bueno, la localización industrial en España, como ya habéis visto desde el principio, ¿no?, de la diapositiva primera, tiene unos desequilibrios grandes, como suele pasar en otros ámbitos geográficos. Hay una zona industrializada, pero luego hay una buena parte de España poco industrializada. La industrializada ya la hemos dicho, la poco industrializada también la hemos dicho. ¿Esto ha sido siempre así? Bueno, en la historia de España es verdad que esa focalización hacia la zona vasca, catalana y madrileña, como sabéis, viene del siglo XVIII y XIX. Hubo otros lugares de España, como fue el caso de malagueño, ¿no?, andaluz, en el cual hubo amagos de industrialización, pero que quedaron en agua de borrajas. Entonces, en esto ha tenido mucho que ver muchos factores y uno de ellos decisivo, lógicamente, ha sido la política, ¿no? Es decir, el desarrollo regional que tradicionalmente España ha tenido en distintos regímenes políticos ha sido hacia los lugares que hemos dicho, mientras que otras zonas de España han sido el abastecimiento de mano de obra o de materias primas para esos lugares
industriales, ¿no? Y estamos pensando lógicamente en el caso andaluz y cordobés. ¿Hacia dónde van las tendencias actuales de localización? Pues en los últimos años es verdad que la industria se está situando en áreas industriales, vamos a empezar por el final, en declive. Es decir, algunas de esas industrias que hemos llamado endógenas, de desarrollo endógeno, de productos locales, pues bueno, hay comarcas, estamos pensando en algunas zonas de Extremadura, ¿no? Temas agroalimentarios, vino, pimentón, etcétera, etcétera, tabaco, que se han desarrollado en zonas que no han tenido históricamente tradición industrial. Áreas de industrialización inducida y escasa, pues son aquellas, digamos, que desde el poder político se establecieron como puntos de desarrollo, lo que en vuestro libro tenéis como polos, ¿no? Como polos de desarrollo. Y ahí estamos hablando de Tarragona, de Huelva, la propia Córdoba, Burgos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, zonas que fueron elegidas en un momento determinado para situar determinados sectores industriales. Luego, las áreas, los ejes de expansión, que ya sabéis lo que son, coinciden con los ejes urbanos. Estamos hablando de, sobre todo del Mediterráneo, de la zona del centro de España, como esa estrella marina que supone Madrid con todas sus salidas, ¿no? En las cuales prácticamente en todas, en unas más o menos, hay potentes sectores o polígonos industriales. Y luego, como hemos dicho, las áreas que llamaríamos las maduras, ¿no? Las históricas. Es decir, hoy estamos en un proceso, resumiendo, un poquito más de una cierta difusión, es decir, de una suave expansión que permite ver regiones industriales o pequeños focos comarcales o cabezas de comarcas que tradicionalmente no tuvieron industria y que hoy por motivos varios, sobre todo por una inversión, por una conciencia más de que la industria es la que genera empleo a medio y largo plazo por parte de las corporaciones locales y muy importante por el tema de las comunidades autónomas y sus correspondientes consejerías de industria o de economía, permite tener un mapa un poquito, digamos, más disperso. Uno de los mapas que otros años hemos tenido, en fin, veremos alguno más ahora a continuación y nada, de una manera muy breve, esta, digamos, resume, es un mapa que parece un poquito ahí, bueno, moderno, ¿no? Artístico. Como estáis viendo, las áreas industriales desarrolladas, que serían los puntos que aparecen de color verde, que veis dos. Luego las áreas y ejes industriales en expansión, que son los que aparecen con las líneas marrones, ¿no? Y los círculos también marrones, ¿no? Que pillaría el Valle del Ebro, como estáis viendo, y la zona del eje mediterráneo. Las áreas industriales en declive, como veis, País Vasco, bueno, sí, lo digo bien, País Vasco y la cornisa cantábrica, más puntos de León, de la zona del Bierzo, perdón, y de Galicia, ¿no? De La Coruña, etcétera, etcétera, las rías bajas y altas. Las áreas de industrialización inducida, como estáis viendo, serían las que aparecen con puntos rojos. Algunas las hemos nombrado, ¿no? Caso de Burgos, pensemos, o el caso de Valladolid también, o otros lugares en los cuales la política tanto nacional como autonómica ha ido favoreciendo estos lugares. Y luego las zonas de industrialización más escasas, que, bueno, las veis claro, ¿no? Toda la submeseta sur prácticamente, que pilla las dos comunidades autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha. Luego la difusión industrial de, bueno, más las islas, ¿no? Que no las hemos nombrado porque sabéis que tiene una dependencia turística clara, más un relativo potente sector agrario, pero sobre todo turístico. Y luego las líneas, los ejes que los hemos nombrado antes en otra diapositiva. Veis la Nacional 2, camino de Guadalajara a Barcelona, y la Nacional 4, camino de Toledo, Córdoba, Cádiz, ¿no? Que serían las flechas de... Bueno, nada, esto es redundante ya. Las áreas industriales desarrolladas, como sabéis, Madrid-Barcelona, el País Vasco, como hemos dicho, pasó por una reconversión potente y digamos que una reinvención nueva.
La evolución reciente es que los sectores maduros, como dice bien Isaac, se han hundido y se han tenido que reconvertir. La revitalización ha venido por empresas innovadoras, lugares donde se han situado los centros de decisión de esas empresas a nivel nacional y a veces multinacionales, y es lo que se llama, podemos usar este concepto, la terciarización industrial, ¿no? Es decir, digamos, estamos estamos en el sector secundario, pero lógicamente estamos hablando de una industria en la cual no se produce la transformación en territorio nacional, sino que se produce en otro lugar externo, pensemos África o Asia, pero las decisiones sí que se toman en nuestras sedes centrales, ¿no? De Madrid o Barcelona, lo mismo que podría pasar en el caso francés con París-Lyon o en el caso alemán con Berlín-Múnich. Bueno, en cuanto a los ejes en expansión, como hemos dicho, las coronas metropolitanas, es decir, los entornos echemos 50 100 kilómetros alrededor de esas grandes urbes que hemos mencionado antes, ¿no? De esas metrópolis nacionales, pues sería la zona del Bajo Llobregat. Estamos pensando en Hospitalet, por ejemplo, ¿no? En la desembocadura y todos los pueblos del interior, Sabadell, etcétera, Tarrasa. La orilla izquierda del Nervión, que pillaría pues desde Bilbao hasta la propia desembocadura, ¿no? Santurce, etcétera, Baracaldo. La zona sur de Madrid, pues pueblos enormes, pensamos en Getafe, ¿no? Por decir uno, ¿no? O Leganés o Parla. Y lógicamente algunas de esas zonas entraron en declive, pero se reconvirtieron con la llegada de nuevas industrias, ¿no? Que se relocalizaron ahí, y algunas, pues, aprovechando esos suelos tecnológicos, esos parques que desde las comunidades autónomas se fueron creando por parte a veces de algunos ayuntamientos potentes en España, en el caso de Madrid, pues han buscado, ¿no? Ese entorno tradicional que tenía los casos, como decimos, de Madrid o de Barcelona, ¿no? Que es lo que se llaman las coronas metropolitanas, o en el caso bilbaíno, etcétera. Las franjas periurbanas, que son los polígonos industriales en ciudades medias, pensemos en Córdoba con sus polígonos tradicionales. Luego los ejes de desarrollo, que como sabéis son Valle del Ebro y Mediterráneo, que formarían la Y española. Y luego, pues, algunas zonas que han hecho pequeños amagos, ¿no? De desarrollo, como la Ruta de la Plata o las Vegas del Guadiana, en el caso de Badajoz, estamos pensando, o, digamos, el eje del Guadalquivir, ¿no? Sevilla-Córdoba. Y luego algunas zonas rurales donde la agroindustria y otras industrias, en fin, a veces curiosas, ¿no? De sectores que nos pueden llamar la atención, han hecho desarrollos, por eso que decíamos han encontrado, pues, ese turismo que permite abastecer, que permite producir, ¿no? Y abastece a ese turismo que llega a determinadas regiones, o tiene a unos 100 kilómetros una ciudad importante y por romanticismo los empresarios prefieren no mover la industria, ¿no? Porque dependen más de esa materia prima del campo, etcétera. Completando el mapa de España, pues los ejes en declive: Asturias-Cantabria, la zona de Galicia, las rías del Ferrol, la bahía de Cádiz, ¿no? Que tan mal lo ha pasado, la zona de Puerto Llano en Ciudad Real, o Ponferrada, que lo decíamos antes, en el Bierzo, ¿no? En la provincia de León. Son lugares que tuvieron su época dorada, pero que bueno, se vinieron abajo, ¿no? Pueblos donde en muchos de ellos, pues el paro, en fin, en determinados casos, pues la drogodependencia o incluso el narcotráfico han tenido desarrollos importantes precisamente por este declive, ¿no? El País Vasco, que está resurgiendo, como hemos dicho, son zonas maduras en crisis, que estaban muy especializadas, poco diversificadas, se dedicaban a uno o dos sectores nada más, como hemos dicho, el hierro, los barcos, y normalmente no necesitan una cualificación elevada, sin mucha mano de obra suelen ser, ¿no? Son contaminantes, en muchos de esos lugares ha mejorado la calidad de vida desde el punto de vista ambiental, pero no de los sueldos, ¿no? Porque el paro, como hemos dicho, ha aumentado enormemente. Y bueno, en parte viene, como hemos también anunciado,
influido por las decisiones de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, que en algunos casos tuvo, como pasó en el sector agrario, que ya comentamos, con la PAC o con la política pesquera común, pues tuvieron muchas restricciones, ¿no? Problemas y consecuencias. Son zonas que se vinieron abajo, se envejecieron porque la población más joven emigró buscando un futuro mejor en otros lugares de España o del extranjero y, lógicamente, estos ejes que le dieron fama a España y que fueron el soporte de ese éxodo rural que fue de la España interior a la exterior, pues lógicamente ha perdido protagonismo y pasan a ser regiones, pues digamos, dicho vulgarmente, de segunda o tercera división en el concierto económico. Bueno, la que hemos llamado inducida, ¿no? La área inducida, que digamos ayudada, dicho de otra manera, ¿no? Que desde lo público se han promocionado, sobre todo los polos de desarrollo a partir de los años 60. Ahí tenéis algunos de ellos, no nos vamos a parar más. Zaragoza, Valladolid, Burgos, Sevilla, en fin, incluso Córdoba, ¿no? Que con empresas, en fin, que para vosotros ya no son conocidas, la actual ABB, la antigua Westinghouse, Electromecánica, etcétera, pues digamos encontraron su acomodo aquí, ¿no? O Loxa, ¿no? En Córdoba, ¿no? En la zona de Liguero. Y luego las zonas de escasa industrialización, la España, digamos, más agraria o dependiente del turismo, ¿no? En momentos ahora delicados como los que estamos viviendo, pues son las que quedan, ¿no? La Castilla-La Mancha y Extremadura y los dos archipiélagos que lógicamente, pues están en posiciones de renta per cápita y tal, muy inferiores a la media española precisamente por esta falta de industrialización. Ya nos hemos pasado un poquito de tiempo de lo que pretendíamos y bueno, ya llevamos hora y cuarto, un poquito más y con esto es suficiente. Bueno, aquí tenéis el mapa de síntesis de lo que hoy podríamos, un mapa perfecto para que salga en el apartado B de selectividad, sobre el que se pueden preguntar infinidad de cosas, de localización, de tipos de industria, etcétera, etcétera. De color rojo tenéis las áreas que se llaman desarrolladas. Bueno, tenéis claramente el País Vasco ha perdido color, como vemos en esta diapositiva. Las áreas y los ejes de expansión, que coinciden con los mapas que hemos visto anteriormente, donde tenéis, en fin, por nombrar algunos pueblos que antes no hemos dicho, el caso de Elche, ¿no? O de Cartagena, por decir alguno, en la zona de suroriental de España, etcétera, ¿no? O, en fin, Lérida en el interior de Cataluña, etcétera. Luego las áreas y los ejes que están en declive, que aparecen más de colores amarillentos, esas manchas que veis más al norte, y luego la de industrialización inducida, que, bueno, las tenéis ahí marcadas, prácticamente sería el resto del territorio nacional, ¿de acuerdo? El empleo lo tenéis marcado con puntos, como estáis viendo, y bueno, veis, por ejemplo, el caso cordobés, que no es despreciable, el sector industrial, no solamente en la capital, sino en localidades como Pozo Blanco o Lucena, ¿no? Que han tenido, o Palma del Río, por decir algunos más, ¿no? O Villa del Río, que han tenido importantes desarrollos en los últimos años, y bueno, veis que los puntos básicamente aparecen en las zonas costeras, ¿no? En Madrid, lógicamente, y luego en la parte cantábrica, en el Triángulo Vasco, el eje del Ebro y algunos puntos concretos de Asturias y de Galicia. Bueno, hasta aquí terminamos. Esperemos que con estos comentarios en fin, os permita entender mejor el caso de la industria, del sector secundario en España y que lo completéis pues haciendo las actividades y haciendo la práctica, que en esta ocasión, como sabéis, va a tener un valor importante con respecto a otros temas, con lo cual reducimos el porcentaje de valor del examen propiamente.